Bueno, Cristian, sumasteis un punto ayer contra el Arenteiro. Cuéntanos un poco qué sensaciones os dejó el encuentro a vosotros. Bueno, pues a ver, la verdad que salimos con muy buenas sensaciones de allí, porque lo que tú dices, sumamos un punto. Después de cómo se dio el partido, pues al final sumar ese punto es muy importante y vamos entrando en buena dinámica fuera de casa. Parecía que os costaba un poco al principio, los primeros minutos del partido. No sé cómo lo visteis vosotros ahí en el campo. ¿Qué pasó en ese inicio? Sí, como tú dices, nos costó mucho entrar en el partido. Ellos la verdad que nos sorprendieron con la iniciativa que llevaron con el balón, pero bueno, hay que saber sufrir. Sufrimos la primera parte, supimos aguantar ese resultado aunque era negativo y después le conseguimos dar la vuelta en la segunda parte. Como bien dices, en la segunda sí que hubo un cambio, una reacción del equipo. Que os comentó Samuel al descanso, no sé qué tecla tocó. Bueno, tocamos un poco el dibujo del equipo. Yo creo que así se ajustó todo mucho mejor y supimos contrarrestar el juego de ellos. Después también la entrada de Jorge creo que nos dio mucho. Fuimos capaces de tener más el balón y así conseguimos intentar crear más peligro en la portería de ellos y al final conseguimos ese gol. También, no sé cómo lo veis vosotros, pero sí que en este tipo de partidos en los que te cuesta un poco entrar y tienes que voltearlo, anímicamente sumar ese punto, ¿cómo lo vivió el vestuario a nivel anímico? Bueno, a ver, la vuelta en el autobús ya se veía que ese punto fue súper positivo después de cómo se dio el partido y tenemos que coger esta sensación de que fuera de casa nos va a costar mucho, todos los partidos son muy complicados y va a haber muy malos momentos en los que hay que saber sufrir y al final intentar conseguir rascar algún punto.